pasamos al último tema de la clase de hoy, la última media hora, a hablar de relaciones entre tensiones y deformaciones. Que algunos los llaman relaciones materiales, simplemente porque esta relación depende de cada material tiene una relación distinta, y que yo los suelo llamar relaciones constitutivas. Porque me hablan del comportamiento constitutivo de mi material. Simplemente, comportamiento constitutivo es cómo se comporta ese material. Sea deformaciones, sea flujo, permeabilidades, todo eso son relaciones constitutivas. El nombre más entendible es el primero, y por eso fue el que puse primero. Y vamos a primero ver cómo se relacionan las tensiones normales con entre las tensiones normales y las deformaciones longitudinales. Hasta este momento hablé de esas cosas como si fuesen independientes, pero se imaginarán, todo el mundo que agarró algo y lo deformó, que cuando yo tengo una barra y la someto a un ensayo de tracción, y para hacer un ensayo de tracción generalmente lo que hacemos es que le ponemos arriba algún tipo de mordaza a la barra, abajo algún tipo de mordaza, le empotramos de un lado de la máquina y tironeamos del otro. Si estuviésemos en la facultad podríamos bajar al laboratorio a ver estas máquinas. Pero básicamente tengo una barra, la agarro de abajo, la agarro de arriba, generalmente un lado está fijo y empiezo a tirar para arriba. Tiro con esa fuerza, que voy a cambiarle el nombre a P, y mido cuánto se desplaza ese punto. Porque cuando yo tiro, aparte de generar una fuerza que genera tensiones, genera un desplazamiento, en el sentido en que estoy estirando. Y vemos que esta fuerza se me trabó, y voy de vuelta. Vamos. Esta fuerza, si la grafico versus el desplazamiento, si la barra es de acero, tiene un comportamiento de la siguiente forma. Aplico una carga, se desplaza un valor. Aplico una carga más grande, se desplaza un valor. Aplico una carga más grande, se desplaza un valor. Y va siguiendo una cierta recta. Llega un punto, pega un salto medio raro, hace un zigzag casi horizontal. Y después empieza a aumentar de vuelta la fuerza. Así es el comportamiento de una barra de acero a tracción. No es el comportamiento de los materiales. Es el comportamiento de una barra de acero a tracción. Ahí en la parte, digamos, que la P es constante, ¿qué pasa? ¿Dejás de aplicar fuerza o qué es? Yo lo que estoy haciendo es agarrar la barra. No puedo hacer esta tracción porque voy a romper mi goma espuma, pero estoy agarrando la barra y estoy empezando a estirar. Y llega un momento donde la barra se empieza a deformar sin aumento de fuerza. Como que se transforma en un chicle. Yo no dejo de aplicar P, porque fíjate que P tiene un valor. Simplemente no requiere más fuerza para deformarse más. O sea, Entiendo. cuando yo aprieto esto, si la quiero deformar más, tengo que hacer más fuerza. Y después tengo que hacer más fuerza, y de hecho estoy haciendo más fuerza que antes, porque lo deformé más a mi barra. Cuando yo tracciono el acero, inicialmente es lo mismo. Le pongo una fuerza de 1, se desplaza 1. Le pongo 2, se desplaza 2. Y de repente llega un valor, 3, que la barra se empieza a deformar. Y Claro, fluye. entendí. Ese momento, el material se dice que fluye
y se llama régimen plástico. El material plastifica. Y estoy también en un periodo de fluencia. Se llama literalmente fluencia. Porque como que fluye, se deforma libremente, entre comillas, libremente. Plástica, me olvidé una S. Régimen plástico. Y está en fluencia. El tramo anterior a ese es un régimen lineal, si se fijan. Porque para generar una deformación del doble, tengo que aplicar el doble de carga. Lo que pasa después, que no le voy a poner nombre, se llama endurecimiento. Internamente el acero apenas llega a este punto, empieza a cambiarse estructura, los cristales se acomodan, por eso fluye. Una vez que se acomodaron, se endurece, pasan todas cosas adentro de la estructura del acero, que no vamos a entrar en detalle, pero inicialmente tiene un régimen lineal, el acero. ¿Sí? El acero. Esta relación, en realidad lo que medimos es fuerza versus desplazamiento. Pero si esa fuerza la dividimos por el área de la barra, me va a dar más o menos la tensión que tendría la barra. Y si ese desplazamiento lo dividimos por la longitud inicial que tiene la barra, esto es la longitud inicial que tiene la barra, me va a dar la deformación que tiene esa barra. Lo que estoy haciendo acá es epsilon igual delta L sobre L. Y lo que estoy haciendo acá es que la tensión es la fuerza dividido el área, supuestamente cuando el área tiende a cero, pero si es constante dentro de la barra, es válido. La tensión es como una presión, ¿no? Entonces, al fin y al cabo. No te quiero decir que sí. O sea, es algo similar, va por ese lado, pero no es lo mismo. La tensión es interna del material, la presión es externa. Bien. Y tienen un par Solo de que comportamientos. comparte unidades. Comparten Bien. unidades y es como una... La tensión termina siendo como una tensión, una fuerza por unidad de superficie, pero no es lo mismo. Tiene otras propiedades, pero es una fuerza por unidad de superficie. La Genial, tensión está dentro, la presión está afuera. perfecto. Si esa P que ahí marcaste que va para arriba, la aplicás para abajo, ¿no sería una presión? Esto, Eso sí, digo. pero lo que tiene adentro la barra es sigma. Vaya para donde vaya P. Claro, Sigma no está arriba, sigma está dentro de la barra. claro, entiendo. Sí, sí. La presión en realidad es una fuerza superficial, que no son tensiones. Las tensiones no pueden ser superficiales. Si está en el contorno, no. O sea, en el exterior, si es una fuerza externa, no es tensión. Es fuerza externa, presión, fuerza superficial. La tensión está adentro, lo que siente adentro el continuo. Adentro tiene la barra una tensión. Igual son, para nuestra materia, sutilezas. Si lo entienden por ese lado, entiéndanlo por ese lado. Entonces podemos ver que en periodo lineal, en el régimen lineal, la tensión varía linealmente con epsilon, con cierto parámetro que
se llama, usamos la letra E, mayúscula, y se llama módulo de Young para la mayoría de los mecánicos, o módulo de elasticidad para la mayoría de los civiles. Tiene otros nombres, los más comunes son módulo de Young o módulo de elasticidad, que es justamente esta pendiente de acá, lo uso, esta pendiente de acá, que me da la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones en régimen lineal. Esta relación se conoce como ley de Hooke, porque el primero que la propuso fue Hooke. Hooke descubrió que la mayoría de los materiales tienen una cierta linealidad, una cierta relación, donde inclusive este material que no es acero, si yo le pongo una fuerza de 1, se achica una cierta cantidad. Si le pongo una fuerza de 2, se va a achicar el doble. Si le aplico una fuerza de 3, se va a achicar el triple. Y mientras más fuerza achico, más se deforma. Y la mayoría, muchos materiales, tienen un periodo donde se comporta de forma lineal. ¿Qué tan rígido es un material? Me lo da justamente esto de acá. SE, el módulo de elasticidad, me habla de la rigidez del material. ¿Qué tan fácil es de deformar? La goma espuma va a tener un módulo de Young bajo. Fíjense lo fácil que lo deforma. Si quiero deformar mi termo, por más que le ponga 10 veces la fuerza, no voy a ver ninguna deformación. Porque el termo va a ser mucho más rígido que la goma espuma. La goma espuma tiene un módulo de Young bajo. ¿Qué unidades tiene este señor? Pregunta, no retórica. ¿No tiene la unidad de la tensión? Tiene la unidad de la tensión, se suele escribir en gigapascales, porque son muchos pascales. Asumo que sabemos pasar de pascales a kilopascales, megapascales, gigapascales, es siempre múltiplos de 1000. O sea, esto es 10 a la 9 pascales. El gigapascal es 10 a la 9 pascales, muchos pascales, pero tiene unidad de fuerza por unidad de superficie o unidad de tensión. Se puede escribir como gigapascales o como megapascales en materiales un poco más flexibles. A veces se escribe como 2000 megapascales y simplemente se agregan ceros. Cada uno elige cómo quiere escribir su modelo Young, pero tiene unidad de tensión. La misma unidad que la tensión, mejor dicho. Me habla de la rigidez. El acero va a tener un número más alto que la goma, bastante más alto que la goma espuma. Y cada material tendría un módulo de elasticidad distinto. ¿Se llega a escuchar el camión que compra heladeras y lavarropas? No se escucha. ¿Se escucha? No, yo no escuché nada. Ok, listo. Entonces me molesta solo a mí, mejor. Me desconcentro un montón. Como en todos los lugares de Argentina pasa el compra heladera, lavarropas. Vamos a hablar ahora de la hipótesis de materiales isótropos. Y la isotropía material, si el material es isótropo, tiene el mismo comportamiento en todas las direcciones. Esto quiere decir que cuando yo hice este ensayo en mi probeta, lo que hice es estirarlo en esta dirección. Y vi que cuando lo estiraba en esta dirección, tenía cierto módulo de elasticidad. Pero si yo lo estiro ahora en esta dirección, ¿va a tener la misma rigidez? Y si yo la estiro en esta dirección, ¿va a tener la misma rigidez?
Si el material es isótropo, tiene la misma rigidez en X, en Y, en Z o en cualquier dirección que yo estire. Por eso, mismo comportamiento en todas las direcciones. El módulo de elasticidad, por ejemplo, no cambia si esto es X y Z, que no vale para todos los materiales. Hay materiales que no son isótropos. De hecho, los materiales laminares o las maderas que tienen fibras, si yo lo estiro en la dirección de las fibras, es mucho más rígido que si yo lo estiro perpendicular a las fibras. Entonces, no todos los materiales son isótropos. El acero es isótropo, la madera no es isótropa, el hormigón es más o menos isótropo, los plásticos, depende de cómo están hechos, pueden o no serlo, o sea, si haces un plástico masivo que no le da forma, tiene más o menos un comportamiento isótropo, pero los materiales compuestos, estos materiales que se hacen con estructuras laminares, tipo los materiales compuestos son como estas telas que se hacen haciendo fibras de sintéticos, y como se hacen haciendo fibras y tienen direcciones particulares, no tiene el mismo comportamiento en una dirección que la fibra que el perpendicular a la fibra. Cuando hacemos, no me sale el nombre del compuesto conocido que se usa en estructuras tipo aeroespaciales, pero bueno, son materiales no isótropos. No todos los materiales son isótropos. Vamos a trabajar nosotros no solo con materiales en régimen lineal, sino que adicionalmente isótropos. El modelo material más simple que podemos tener. Material lineal e isótropo. Y de hecho, mejor lo pongo acá abajo. ¿Se entendió lo que es isotropía? Y lo otro que vamos a hacer es trabajar con materiales elásticos. Siendo... Se me traba continuamente la computadora. Siendo un material elástico, un material que lo deforme por donde sea, cuando lo deformo, se mueve por cierta curva. Si es elástico, vuelve por la misma curva, que es justamente lo que está pasando con este cubo. Fíjense que este cubo lo deformé y volvió a la posición original. Y de hecho está volviendo por la misma curva. Si es elástico, lo deformo y vuelve. Lo deformo y vuelve. Entonces, el material no tiene historia. O sea, historia en el sentido que no importa qué le pasó antes, cuando les doy el cubito, está virgen igual que antes. Eso se llama materiales elásticos. Que lo aprieto y vuelven a su posición original. Los resortes son los típicos elásticos. Yo aprieto el resorte y vuelve a su original. No solo vamos a trabajar con materiales elásticos, sino que, como dije antes, vamos a trabajar con materiales elástico-lineales. Elástico-lineal quiere decir que la relación entre sigma y epsilon es una recta y que va y vuelve por esa recta. Material elástico-lineal. Ningún material es elástico por siempre, inclusive los resortes. Agarran un resorte, no lo tengo lamentablemente, pero agarran un resorte, lo estiran y vuelve. Lo estiran y vuelve. Le ponen una pesa, se deforman, le ponen el doble de la pesa, se deforma el doble, le sacan la pesa, vuelve. Ahora, si agarro el resortito, imagínense un resorte de lapicera, y lo estiran esta cantidad, y lo sueltan, ¿vuelve a su posición original? No. Ningún material es elástico por siempre. De hecho, en el acero, justamente cuando empieza a hacer esta cosa rara, ese régimen plástico, justamente se llama régimen plástico porque deja de ser elástico. Cuando yo lo cargo hasta acá y lo descargo, vuelve a la posición original. Pero, si lo cargo hasta acá
y lo suelto, va a volver hasta acá y va a tener deformaciones permanentes. Como el resorte, que si lo estiro un poquitito vuelve, pero si lo estiro un montón, ya no va a volver. Los materiales suelen tener un fin de su periodo elástico. No vamos a trabajar en esas cosas. Se los menciono para que sepan qué es un material elástico y que los materiales elásticos tienen un fin. Los materiales más lindos que podemos tener, como el acero, tiene un periodo elástico lineal y después plastifica. De hecho, ya que estamos... Una pregunta. Sí. ¿Te escucho? No entendí la diferencia entre los dos gráficos, uno lineal y el otro no. Dale. Cierro esto ya que estoy. El valor de la tensión que hace que entre en régimen plástico se llama tensión de fluencia. Si la tensión es menor que la tensión de fluencia, se mantiene en este régimen elástico. Cuando la tensión supera la tensión de fluencia, entra en régimen plástico. Entonces, para mantenerse elástico, la tensión debe ser menor que la fluencia. ¿Se entiende eso? Sí, sí, Bien. sí. Ahora vuelvo al de abajo. La única diferencia entre el material elástico lineal, el que no le puse nombre, pero este es un material elástico no lineal, es que uno es una curva y uno es una recta. Ok. Existen materiales elásticos no lineales que no es una línea. Va y vuelve por una curva, pero por la misma curva. Claro, entiendo. Está perfecto. Si es elástico, va y vuelve. De hecho, la mayoría de estos comportamientos no son muy elásticos lineales. Van y vuelven, la mayoría de estas cosas raras, pero no vuelven exactamente por la misma curva, tienen otras cosas en el medio, son medio viscosos, tienen comportamientos un poco más complejos que algo elástico lineal, pero es perfectamente elástico. Fíjate que no importa cuánto lo hago pelota a compresión, queda el cubito perfecto. Sí. El acero es elástico lineal, otros materiales no. De hecho, ya que estamos, hablo un poco de otros materiales. La mayoría de los materiales no son lineales. El acero es el caso perfecto, o el caso que mejor aproxima a estas teorías, estos modelos materiales. Pero si yo tengo hormigón, ¿todo el mundo sabe lo que es el hormigón? Cemento seco, ¿no? Cemento con agua, arena y piedra. Tiene que tener esas tres cosas para hacer hormigón. Cemento con agua es pasta de cemento, cemento con arena es mortero, hormigón es cemento, arena y piedra. O sea, básicamente es agarrar arena, piedra y ponerle plasticola para hacer una roca artificial. La plasticola se llama cemento. Entonces es piedritas pegadas entre sí. Si son piedritas pegadas entre sí, no va a ser un material muy lineal, y de hecho tiene un periodo más o menos lineal, y después empieza a curvarse. Y eso a compresión. Acá abajo tengo compresión. Dibujé compresión porque el hormigón resiste bien compresión, pero no resiste bien tracción. Si hago la curva de tracción, inclusive más chiquita, resiste algo de tracción y después se cae. Y se cae un poco más violento. El hormigón resiste compresión y no tracción, tiene un pequeño periodo lineal, pero después es una curva. Si elijo un material más feo como un suelo, más feo, en realidad más complejo, el suelo tiene un periodo, no tiene ni siquiera un periodo lineal. El suelo, cuando apoyo algo en el suelo, es no lineal de un comienzo y no elástico de un comienzo, no tiene prácticamente régimen elástico. Y después, dependiendo del suelo, puedo hacer algo así, dependiendo qué es el suelo. O sea, claramente los suelos son muy distintos entre sí. Y no tiene resistencia a la tracción. Si yo me apoyo en el suelo, me resiste. Si yo quiero levantar mi pie, no me pone resistencia.
Y si tenemos plásticos, dependiendo del plástico, el plástico puede hacer algo así y mantenerse un valor constante, o puede hacer algo así y tener un pico y después tener un plafón. Cada material tiene un comportamiento distinto. No todos los materiales tienen un régimen elástico, pero el modelo más simple es intentar captar ese comportamiento inicial con un módulo de elasticidad. Este comentario es simplemente para decirles que el modelo material que vamos a ver de elasticidad lineal de Hooke es una mentira, o mejor dicho, es una simplificación que vamos a utilizar. Los materiales son muy complejos y de hecho puedo seguir hablando durante 5 horas de comportamiento constitutivo de material, que es a lo que yo me dedico. Me dedico a comportamiento ahora, me estoy dedicando a comportamiento constitutivo para suelos, que tiene un montón de cosas interesantes. Antes trabajé un poco con cosas de hormigón, que tiene otras cosas interesantes. Pero bueno, nos vamos a reducir a elasticidad lineal y vamos a hablar del módulo de elasticidad longitudinal E como el módulo que define la rigidez de ese material, sabiendo que es una simplificación, que vale para ceros bastante bien y no vale tanto para otros materiales. ¿Vamos bien? Quiero terminar un tema y después cerramos la clase. No me quiero pasar, pero último tema, coeficiente de Poisson. No tenía más cosas que dar, en realidad quería terminar todo el tema de comportamiento constitutivo o relación extensión-deformación, no me dio el tiempo. No es un problema, lo termino la semana que viene, pero quiero cerrar por lo menos el coeficiente de Poisson. Cuando yo tengo mi barra o mi cubo, no es relevante que les diga, no es interesante que diga que trabajo, tengo que dar mi clase sin decir en qué trabajo. Tal vez a alguien le interesa. Puedo no decirlo. De hecho, nunca dije el nombre de la empresa, que es una gran empresa. Pero bueno, tienen tiempo a cambiar de carrera, estudiar ingeniería civil, empezar a trabajar en cosas más interesantes. Están a tiempo de cambiar de carrera y empezar a hacer estas cosas. Y ahí pongo a hacer publicidad de la empresa donde trabajo, que hacemos cosas muy divertidas. De mecánica del continuo y comportamiento constitutivo de suelos, para Matías, que le molesta aparentemente. Agarro el cubo y lo estiro con sigma X. ¿Cómo se deforma? Se estira, y de hecho, ese plano pasa a moverse ahí. Si agarro esto y lo estiro, y hago una fuerza de atracción, se estira, pero adicionalmente se achica en la otra dirección. La mayoría de los materiales, cuando tienen una tensión en una dirección, se alarga en esa dirección, X, vamos a poner X, ejes X, Z, pero adicionalmente se achican en las otras direcciones. Es decir, cuando yo estiro una barra a cero, se me alarga en la dirección que estoy estirando, pero se me acorta en la otra dirección. ¿Cuánto se alarga en la dirección que estoy estirando? Me lo da el módulo de elasticidad. O sea, ¿se acuerdan que esto era la longitud inicial por 1 más epsilon x? Y epsilon x es sigma x sobre e. Para la longitud en z es la misma relación. La longitud en z final es la longitud inicial por 1 más epsilon zx. Pero ese epsilon zx, este epsilon zx que sufre ese material, está generado por una tensión, perdón, dije mal el nombre, este epsilon z que sufre ese cubo,
lo genera una tensión en X. Es decir, epsilon Z tiene que ser proporcional a mi sigma X. Estiro en X, se me achica en Z. ¿Y es positivo o es negativo? Mientras más sigma X, más grande, más positivo o más negativo, la deformación en Más Z. negativo. Epsilon Z más negativo. Aparece un menos ahí, y la relación entre estas dos cosas se suele escribir como mu sobre E, donde E sigue siendo el módulo de elasticidad, y mu se llama coeficiente de Poisson. Se escribe Poisson, se pronuncia Poisson, y parece el sketch de Capusotto. Ese coeficiente de Poisson me dice la relación entre cuánto se estira en dirección transversal a la dirección que estoy estirando. Entonces muchos escriben Poisson como que es la relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal. A mí no me gusta mucho escribirlo de esta forma, me gusta directamente escribirlo como arriba, la relación entre esas dos cosas. Pero hay gente que lo define como lo de abajo, no me parece una buena definición, pero lo aviso porque lo van a ver. Y la mayoría de los materiales, cuando yo los estiro, se achican en la otra proporción. Digo la mayoría de los materiales porque existen materiales que tienen un módulo de Poisson negativo. Van a haber un montón de libros que les van a decir que Poisson debe ser positivo. Les están mintiendo. El módulo de Poisson puede ser negativo. Son raros los materiales que tienen módulo de Poisson negativo. Son muy raros. Tienen un nombre particular que nunca recuerdo, pero existen materiales que yo lo estiro en una dirección y se estiran o se agrandan en las otras. Eso es un Poisson negativo. Es raro. En la mayoría de los materiales el módulo de Poisson es 0,2, 0,3, más o menos ese valor. Un Poisson 0 es prácticamente esto, el corcho o la goma espuma tiene Poisson 0. Fíjense que cuando yo aprieto esto, no se está deformando en la otra dirección. Y de hecho, tal vez agarro esto para hacerlo más notorio. Estoy deformando un montón en la dirección esa, no se está deformando mucho en la otra dirección. No se está agrandando o achicando el cuadrado así. Porque la goma espuma tiene un valor de Poisson cercano a 0. El corcho tiene un factor de Poisson cercano a 0. Hay materiales que son Poissones negativos, son muy extraños, pero existen. La mayoría tienen valores de 0,2 o 0,3 y sí o sí deben ser menores a 0,5. Este límite es porque si el módulo de Poisson es 0,5, el material es incompresible. ¿Qué es como una N, Felipe, o una U? Es un mu. Esto es el mu. El griego, la letra griega mu. Profe, y normal el módulo de Young y el coeficiente de Poisson son datos denunciados, digamos, o hay que hallarlo de alguna manera. El módulo de Young y el módulo de Poisson son datos materiales. El módulo, o sea, en el acero está recontra remil estudiado cuánto valen esos números. Pero si tienes otro material, sí, también está, se puede medir, se puede estudiar. En los ejercicios te van a dar el valor. En la vida real los medís. O sea, haces un ensayo, lo apretás, te fijas cuando se estira en la otra dirección y despejás, medís cuánto vale Poisson. Genial. Poissones de 0,5, llegan a existir valores muy cercanos de Poisson a 0,5, que es un material incompresible. Incompresible quiere decir que mantiene el volumen constante. Es decir, que lo que aprieto en una dirección y el volumen que reduce en esta dirección lo agranda en la otra. Vamos a escribir volumen constante. Los fluidos incompresibles, cuando ven fluidos incompresibles, se refieren a esto, que el material
el fluido lo apretás, pero no cambia su volumen. Ese fluido es un fluido incompresible. Cuando lo llevamos a sólidos, los sólidos incompresibles son deformables, pero se deforma en una dirección, lo gana en la otra y no existe deformación volumétrica. Eso es un Poisson 0,5 y por eso es un límite. Un Poisson mayor a 0,5 querría decir que yo lo aprieto y aumenta su volumen. Eso sería un Poisson mayor a 0,5. Eso sí es imposible. Lo aprieto, aumenta su volumen. Eso es imposible, termodinámicamente imposible. Se puede demostrar con física y termodinámica que no puede ser mayor a 0,5, pero que sí puede ser negativo. Y esos son los límites de Poisson. Límite de el modo de elasticidad no existe. Lo único que sabemos, lo único que tiene que respetar es que el módulo de elasticidad debe ser mayor que 0. O sea, debe ser positivo. Si yo aprieto en una dirección, se deforma en esa dirección. No puede pasar que yo la apriete y se deforme en dirección contraria. Entonces, E sí es positivo, el número que quieran, el número que dependa del material. Poisson, esas cosas ahí. Y eso es coeficientes de Poisson. Me falta la parte de deformaciones transversales, que veremos la semana que viene. Hago un pequeño resumen de esto y termino con lo que son relaciones materiales la semana que viene, para no sacarles más tiempo. Y nos adentramos ahora sí en resistencia de materiales con solicitaciones axiles.